muy buenas tardes. Les saluda el pastor Carlos Andrés Talero aquí desde London, Ontario, Canadá. Les damos la bienvenida a este nuestro servicio de domingo. Muy alegres, muy contentos. Es el día que Dios ha dispuesto para que nosotros nos congreguemos y hoy lo hacemos a través de estas redes sociales, mis hermanos. Hoy estamos aquí transmitiendo en vivo la palabra de Dios, así es que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy estaré compartiendo una palabra que el Señor me dio y es una palabra para ustedes, una palabra para mí. Es un mensaje que espero que llegue a muchas vidas, que toque muchos corazones. Y esta palabra se llama Casas de Salvación. Casas de Salvación es el título de esta predicación. Así es que les invito a que abran sus Biblias en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13. Vamos a ir a través de la palabra de Dios a diferentes testimonios que quedaron aquí registrados en la Biblia para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, acerca de personas que le abrieron las puertas de su casa a Dios y qué hizo Dios en esos hogares. Y que esperamos que ese testimonio que quedó aquí grabado nos sirva a nosotros como ejemplo para abrirle la puerta al Señor, y los que ya le hemos abierto la puerta, que entendamos cómo Él va perfeccionando su obra en nosotros y cómo la salvación entra no solo a una persona, sino entra a toda una casa. Así es que, bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a la palabra, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 13. Si usted ya está allí, le agradezco si usted puede decir amén. Primero de Crónicas, capítulo 13. Muy bien. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Vamos a leer estos dos versículos. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14. Y dice la palabra del Señor, la leemos para la gloria y honra de nuestro Padre, del Hijo, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Diga usted conmigo, usted que está allí en casa, dígalo fuerte y dígalo a su familia. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Poderoso Dios de la creación, te damos gloria en esta mañana. Dios eterno y santo, Dios todopoderoso, Dios de la Biblia, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, autor de eterna salvación. Tú que nos diste tu Espíritu Santo, Señor, para hacernos entender el pecado, la justicia, Señor, y el juicio. Tú que nos has traído la salvación por la sangre que tu Hijo derramó en la cruz. Invocamos el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que hoy, Señor, tú nos bendigas con una palabra, que tú nos bendigas con tu presencia, Señor, y que más que un mensaje, Señor, esto sea algo, un diálogo directo a cada corazón, Dios, a cada vida que está allí atenta escuchando. Empieza conmigo, Señor, ministrame y lléname de ti, Espíritu Santo amado, y fluye con poder a través de este medio, Señor, y transforma la mente, el corazón, la vida de tu pueblo que hoy te escucha, Señor. Que haya salvación en abundancia, te lo rogamos, Dios. Te damos gracias, a ti damos toda gloria y honor. Lléname de tu amor y permíteme hablar, Señor, con sabiduría, pero también con ternura, Señor, esta palabra que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús te damos honra y honor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por esta palabra. Recuerde que el título de este mensaje, si alguien lo puede escribir, por favor, es Casas de Salvación. Casas de Salvación. Bueno, este primer ejemplo en el cual el arca de Dios, que representa la presencia de Dios misma, era la presencia que Dios había prometido a su pueblo de Israel a través de esa arca sagrada que había Dios ordenado a Moisés que elaborara. Era allí donde se presentaba
la expiación por el pecado de Israel, era guardada en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, y era el objeto más valioso y más sagrado de todo Israel, porque el arca misma representaba la gloria del Dios de Israel. Dice la palabra que la nube de Dios, su presencia venía y se posaba sobre el arca. Entonces no solamente era un objeto sagrado, era el objeto que representaba la gloria misma de Dios, porque sabían que sobre este objeto venía el Señor y se sentaba y hablaba cara a cara con Moisés y aceptaba de Aarón la ofrenda por el pecado de Israel una vez al año. Entonces estamos hablando de cómo la presencia de Dios entró a una casa, pero este primer ejemplo en el cual Dios entra a un hogar es curioso, porque Obed-Edom no estaba esperando esto. Obed-Edom no estaba realmente preparado para que entrara el arca, tal vez ni siquiera se había pasado por su mente. Pero los planes de Dios son perfectos. Y el rey David, hablando en el contexto de esta palabra, el rey David, varón conforme al corazón de Dios, propuso en su corazón trasladar el arca de donde estaba en Silo, llevarla hasta Jerusalén y meterla en una tienda especial que él había hecho junto a su palacio. Y David tuvo una gran intención, pero lo hizo con muchísimos errores. En desconocimiento de la palabra de Dios, David no se percató y trasladó el arca de una manera equivocada. Si usted lee todo el capítulo 13, ahí va a encontrar la historia completa. Yo solo la estoy resumiendo para ir al punto de este mensaje. David hace las cosas mal, pone el arca sobre bueyes, los bueyes tratan de tropezar, el arca tiende a caer y usa uno de los valientes de David, extiende la mano para que el arca no caiga, cae muerto. David está lleno de tristeza, lleno de miedo y dice: Dios es temible, Dios es terrible. Yo no estoy listo para que Dios esté junto a mi casa. Y David prefiere dejar el arca en casa de este hombre llamado Obed-Edom. A mitad de camino hacia Jerusalén se quedó el arca ahí, a mitad de camino en este hogar. Y David dijo: yo la voy a dejar ahí, porque es muy duro acercarse a Dios. Dios es tan santo y tan poderoso que nos puede destruir con su presencia. Y David la deja en casa de Obed-Edom. Pero dice la palabra del Señor que el arca entró y posó allí por 3 meses. ¿Y qué sucedió en esos 3 meses? No murió Obed-Edom, no murió su familia. Le dieron el respeto y la honra que merecía este objeto sagrado, no como objeto, sino lo que representaba para ellos, que la presencia misma de Dios había entrado allí. Ellos no adoraban un objeto. Dios nunca procuró la adoración de objetos ni de imágenes. Pero el arca, en la nube de Dios, estaba sobre ese objeto. La gloria misma del Dios de Israel. Y en esos 3 meses, dice el versículo 14, que Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Diga usted conmigo: todo lo que tenía. Entró la sanidad a la casa, entró la restauración a la casa, entró la vida a la casa, entró la prosperidad económica, la prosperidad del alma, entró la paz, entró la alegría, entró el gozo a la casa, entró la felicidad a esa casa. Porque cuando Dios entra en un hogar, Dios no viene a destruir ese hogar. El propósito de Dios entrar en un hogar es arreglarlo todo, es darle vida, porque Dios está lleno de vida. Y eso es lo que Él quiere hacer en un hogar, llenarlo de vida. Por eso Dios se lleva la enfermedad y usted debe decir amén. El día viernes tuvimos un culto especial de sanidades. El pastor Antonio ministró una palabra hermosa acerca de las sanidades. Él contó 3 testimonios en su propia vida de sanidades. Cada uno de nosotros, yo pudiera contar testimonios de sanidades también en mi vida y en muchas otras vidas que he presenciado. Y la voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es hacer que el hogar entre en vida. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos dijo: confíen,
Yo he vencido al mundo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz yo se las doy a ustedes. Y no se las doy como el mundo se las da. Y la paz es algo que este mundo hoy está desesperadamente necesitando. La felicidad es algo que solo es posible en Dios. El gozo, la alegría, la fortaleza, la esperanza, son cosas que únicamente Dios trae. Y mis hermanos amados, Dios está lleno de todo esto, sobreabunda en sus tesoros todas estas bendiciones. Y les tengo noticias, están preparadas para nosotros, están preparadas para nosotros. Y es el deseo del corazón de Dios entrar en un hogar y bendecirlo, acabar con la ruina, acabar con las contiendas, con las enemistades, con los pleitos, con las divisiones, destruir la enfermedad, destruir la miseria, destruir la maldición, darle vida, florecimiento, luz a esa casa. Y quedó registrado para siempre el caso de Obed-Edom. Pero no es el único caso que hoy yo quiero presentarles a ustedes, o la única escritura que el Señor me dio para compartirles. Hay un principio acerca de lo importante que es el hogar para Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56. En el versículo 7 hay un principio acerca de lo que es la casa para Dios. Isaías 56, 7. Y yo espero que hoy usted alimente su fe con este mensaje. Yo espero que hoy usted deje entrar por completo la presencia de Dios a su casa. Yo espero que este sea un mensaje de edificación hoy para su vida, y que usted hoy se levante en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que la obra que Dios empezó la perfeccionará hasta el día que Él regrese. En Isaías capítulo 56, versículo 7, Dios nos enseña el plan que tiene con sus hijos, con su pueblo. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo digo amén a esta palabra. Entienda que en Dios hay alegría, hay gozo, hay paz, hay certeza. En Dios hay salvación. Dios está rico, lleno en salvación. Y el propósito de Dios es reconciliar a este mundo caído y perdido, reconciliarlo consigo mismo. El día viernes estuvimos dando esta enseñanza en el estudio bíblico acerca de la reconciliación, y leímos este pasaje en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 20 en adelante. Estuvimos leyendo cómo Dios en Jesús estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios cambió la actitud de enojo por el pecado. Dios cambió la actitud de rechazo a un mundo caído y a un mundo en oscuridad, y cambió su actitud y expresó su amor, su misericordia, y derramó la gracia en la persona de Jesús de Nazaret, y lo hizo vivir una vida santa, perfecta, y a través de su ministerio nos enseñó que la voluntad de Dios era resucitar a los muertos, que la voluntad de Dios era restaurar los matrimonios, restaurar y sanar, vendar los corazones quebrantados, que Dios traía sanidad para el alma, para el corazón afligido, que Dios traía libertad a los cautivos, a los endemoniados, que Dios venía a abrir la puerta de los presos, de los que habitaban en cárceles, que Dios venía a romper el desespero, la desesperanza que había en el mundo. Dios venía a acabar con las tinieblas y a establecer su reino de poder y de luz. Y fue Jesús quien citó este versículo. Quedó registrado en los 4 evangelios. Si usted quiere tomar nota, Mateo capítulo 21, 12 al 16, Lucas 19, 45 al 47, Juan 2, 13 al 16 y Marcos 11, del 11 al 25. Allí Jesús entra en el templo que está establecido, un edificio de piedra,
otro objeto representativo de la presencia de Dios, pero que el pueblo había hecho para mal, que el pueblo había desviado del verdadero propósito y ahora lo habían contaminado y estaba lleno de corrupción. Y Jesús entró en ese templo y en 2 ocasiones en su ministerio lo limpió y citó este versículo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Y usted puede decir amén. Usted puede decir amén a esa palabra. Y hoy usted puede decir: mi casa es la casa de Dios y será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. El día miércoles tuvimos un tiempo hermoso de oración, de intercesión. Pastor Mauricio estuvo ministrando desde Colombia. Él me pidió que si le permitía tomar el tiempo porque pues Dios le había dado una palabra y él no pudo hacerlo el día martes, lo hizo la pastora Astrid. Así es que con mucho gusto le concedí el espacio el miércoles y fue un tiempo de mucha bendición. Pero en ese tiempo, para los que participamos, Dios nos bendijo profundamente con su presencia y vino una palabra que le dio origen a este mensaje. Dios, de manera directa, a través del pastor Mauricio, le habló en profecía a una hermana aquí de la congregación y le dio una palabra preciosa, una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, porque el pastor Mauricio no conoce a esta hermana. El pastor Mauricio no sabe quién es esta hermana. Pero Dios, que conoce los corazones y que conoce nuestra vida y que nos ama, vino y trajo una palabra. Y dentro de esa palabra le dijo: tu casa será usada como una casa de salvación para muchos. Y hermanos, yo no sé la reacción de mi hermana, cómo habrá tomado esta palabra, pero yo estaba de rodillas y en lágrimas. Yo estaba en lágrimas. Porque, amada iglesia, ¿qué más necesitamos nosotros sino que Dios nos diga: yo te escogí, yo te amé, yo te salvé, te redimí, te estoy perfeccionando, te estoy santificando, porque quiero que tu vida y los tuyos sean un instrumento de salvación en mis manos? Hermanos, con eso tenemos para vivir el resto de la vida cristiana. Con eso tenemos para seguir adelante. Y que nada nos detenga, porque cuando Dios me dice: yo te escogí, yo te llamé, yo te salvé y yo estoy contigo, ¿qué más necesitamos, amada iglesia? Una sola palabra de Dios nos sirve a nosotros para vivir toda la vida en esta tierra. Nos da propósito, nos enfoca, nos dirige. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en eso. En hombres, en mujeres, que llevamos salvación a muchos. Y ese es el propósito de Dios. Un hombre muy reconocido en la Biblia, en Josué, siervo de Moisés, un día escogió por Dios. Y si usted abre su Biblia, si usted la lleva allí, abre Josué 24:15, están unas declaraciones que muchas veces en oración hacemos. En Josué 24:15, Josué, este siervo, un siervo fiel, hallado fiel en la casa de Dios, confronta al pueblo de Israel, que no estaba muy decidido, que no estaba caminando correctamente delante de Dios, y les dice: bueno, si a ustedes les parece bien servir a los dioses de vuestros padres, o a los cuales sirvieron vuestros padres en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, bien podéis elegir. Y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración contundente, una decisión de vida que trajo salvación a Josué, a su esposa, a su familia, y que bendijo 1000 generaciones. 1000 generaciones de Josué fueron benditas por la decisión que él tomó. Porque la decisión que hoy tú tomas de abrirle la puerta a Jesucristo, de permitir que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob entre en tu hogar, esa decisión traerá la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, tus nietos.
Dios prometió bendecir y hacer misericordia por 1000 generaciones a aquellos que le amamos y que guardamos sus mandamientos. Son promesas muy grandes, mis hermanos, son grandes recompensas que no podemos nosotros menospreciar. No importa las circunstancias que estamos atravesando, no importa que hoy algunos que se dicen cristianos estén predicando otro evangelio, la prosperidad, o hayan hecho una mercadería, estén en corrupción, o que pastores reconocidos hayan caído en adulterio, o que estén mal. ¿Qué nos importa cómo esté hoy la iglesia cristiana, mis amados hermanos, cuando nosotros hemos tomado una decisión radical y contundente de no doblar nuestras rodillas frente a este mundo, de no sacrificarle nuestros hijos ni nuestras familias al mundo, sino de ser realmente un pueblo consagrado y dispuesto para Dios? Es una decisión radical y personal en nuestra vida, que trae la presencia de Dios a nuestro hogar y que bendice todo lo que tenemos, como sucedió en el caso de Obed-Edom. Tu casa hoy puede convertirse en un hogar de paz. Se acaba la miseria, se acaba la amargura, se va la enfermedad, porque Jesús de Nazaret quiere entrar en tu hogar. Jesús de Nazaret quiere entrar en tu casa. Y hoy es mi deseo, el deseo del corazón de Dios, que tú estés dispuesto a decirle: entra mi Señor, entra mi Señor. Hubo una casa que no solamente un hombre tomó la decisión de seguir a Jesús, todo su hogar entró en esta dimensión. Y les hablo de Pedro, el famoso Pedro, reconocido discípulo del Señor. Y allí en Mateo capítulo 8, usted puede ver cómo la bendición de Dios entró a Pedro y a su familia. Mateo capítulo 8 nos habla del versículo 14 al 17, cómo Jesús entró al hogar de Pedro y vino de una vez a traer el reino de Dios, con sanidad, con bienestar. Dice el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Casa de salvación. Casa de salvación. Pedro está enamorado de Jesús. Pedro va siguiendo a Jesús. No es perfecto. Pedro no es perfecto. Es un hombre con errores, con defectos. Sabemos que después lo iba a negar 3 veces. Sabemos que Pedro iba a fallarle al Señor. Pero Pedro estaba caminando con Jesús. No se despegaba, no lo soltaba. Y le dice: Señor, ven, entra en mi casa, entra en mi hogar. Pero es curioso que Pedro no lleva a Jesús a la casa a que sane a su suegra. Es curioso que Pedro no tenga en su mente pensado hacer un gran servicio de avivamiento. No, Pedro solo quería estar con el maestro. Pedro amaba a Jesús. Pedro era ese creyente de hoy, como usted, como yo, que todavía tenemos errores, defectos, que le fallamos al Señor, pero que lo amamos, que amamos su presencia, que no lo soltamos, que le decimos: Señor, yo sí quiero ir contigo hasta la muerte. Pero que nos faltan las fuerzas y que de pronto nos cuesta, pero viene Él y nos levanta otra vez. Ese Pedro somos usted y yo. Y le trajimos a casa. Y mire lo que hizo Jesús. Ve a su suegra enferma. Y aquí no dice que le pidieron la sanidad. Este es el corazón de Dios. Entrar y bendecir todo lo que tenemos. Y toca la mano. Se va a la fiebre. Se para sana. ¿Y a qué se para ella? A servirle al Señor. Pedro y su familia sirviendo a Jesús. Pero es tan hermoso esto que está sucediendo en este hogar, en esta casa, que esto no solo trajo salvación a ese hogar, sino que trajo salvación a toda la comunidad.
Porque cuando vino la noche y el gozo, la alegría estaba en esa casa, ya no había enfermedad. Cuando Dios entra en un hogar, todos nos llenamos de su plenitud, de su hermosura. Entra y esa luz poderosa en nuestro corazón se lleva la tiniebla, se lleva el desespero, la angustia, se lleva todo tipo de ruina y de maldad, de perversión que hay en nosotros y lo transforma en alegría. El reino de los cielos entra. El reino de los cielos entra en nuestro hogar, en nuestra vida, en todos los que están allí en casa. Y esa casa se convierte en un lugar de salvación para muchos. Y ellos estuvieron disfrutando todo el día de Jesús. ¿Y qué sucedió? La gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sabían que el Hijo de Dios había entrado en casa de Pedro y empezaron a traerle endemoniados, enfermos. Y dice esta palabra que todos fueron sanos. Todos. Es una palabra absoluta. Así como leímos en el primer libro de Crónicas, que Dios bendijo a Obed-Edom, a su casa y todo lo que él tenía. Amada iglesia, hoy yo apelo a su corazón y a su fe para que usted entienda que Dios quiere entrar en cada área de su vida. En todas las áreas de su vida Dios quiere entrar y establecer su reino. Dios quiere sanar su corazón. Dios quiere darle propósito a usted, a su esposa, o a usted mujer y su esposo, a sus hijos, a sus nietos. Si tan solo le dijéramos: entra, Señor, en mi hogar. Entra, Jesús, en mi hogar. Entra en mi vida. Y yo te voy a llevar a casa, Señor. Yo te voy a llevar a casa. ¿Cuándo se hubiera imaginado Pedro que traer a Jesús a su casa iba a traer semejante explosión de locura, hermanos? Una sensación total de poder de Dios experimentó ese hogar al ver que todos los enfermos eran sanados. ¿Qué efecto causó esto en los niños? ¿Qué efecto causó esto en las mujeres? En todos observando el poder de Dios en Jesús. Hermanos amados, Dios quiere darnos tanto tiene Dios para darnos, y solo está esperando que nosotros lo invitemos a casa, que nosotros le dejemos entrar en nuestro hogar. Hay un registro en la palabra de algo hermoso que sucedió también. Algo hermoso pasó allí con un hombre que, al igual que Pedro, era un hombre rechazado, un hombre del común. Un hombre del común y corriente, y más este hombre era aborrecido por su propia nación, y les estoy hablando de Zaqueo. Allí en Lucas capítulo 19, usted puede entrar la historia de Zaqueo, un hombre corrupto, un hombre pecador, corrupto, la comunidad entera sabía, era un publicano, era un cobrador de impuestos, la comunidad sabía que él los explotaba, que él robaba de los impuestos, que pedía más de lo que Roma les exigía. Sabía que Zaqueo se había enriquecido a costillas de ellos. Sí, claro, Zaqueo era un hombre aborrecible, lleno de corrupción y de maldad. Pero este hombre tuvo una experiencia con Jesucristo única y maravillosa. Y aquí, en el versículo... vamos a leer la historia a partir del versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, hace la aclaración, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí encontramos otro hombre al igual que Pedro, otro hombre que escucha hablar de Jesús y se interesa y dice: wow, ¿qué será todo el alboroto? ¿Qué será lo que hay en ese hombre que tanta gente lo sigue? Algunos dicen que es profeta, algunos dicen que realmente es un hombre enviado de Dios, otros dicen que es el Mesías, que es la promesa de Israel. ¿Qué habrá en ese hombre? Y al igual que Pedro, Zaqueo tiene el interés de conocer a Jesús, de verlo, pero era bajito y no puede observarlo. Y Zaqueo hace algo. Zaqueo dice: yo no me voy a quedar con las ganas de ver, de quererlo ver y de no haberlo podido ver. Yo quiero conocer a Jesús.
A mí nadie me va a impedir que yo por lo menos lo vea y yo mismo pueda saber quién es Él. Y Zaqueo prefiere el ridículo y la humillación. Dice el versículo 4, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Pasó el ridículo, hermanos amados, porque este hombre, jefe de publicanos, o sea, jefe de cobradores de impuestos, no era cualquier persona, y rico, era bajito, era aborrecido de la gente, pero ahora de ser aborrecido pasa a ser burla. Y así nos pasa a muchos de nosotros cuando decidimos seguir a Jesús. Muchos se burlan de nosotros y nos ridiculizan y se burlan de nuestra fe. Pero a nosotros ninguna multitud nos va a separar de Dios. A nosotros nadie, ni el qué dirán, ni qué piensa la gente, nos va a impedir que nos acerquemos a Jesús. Nos toca hacer lo que nos toque hacer. Este hombre se sube a un árbol y cuando está allí en ese árbol puede ver al autor de la vida, puede ver a aquel hombre especial llamado Jesús. Y amado hermano, yo le digo algo, lo único que necesita hoy este mundo para cambiar su vida y transformar las tinieblas en las que vive es un instante con Jesús, un instante con Jesús. Un toque de Jesús rompió la enfermedad de la mujer con el flujo de sangre que era atormentada por años y que había perdido todo. La entrada de Jesús en casa de Jairo hizo que esa niña que había muerto y el luto y la tristeza que se había armado por la muerte de esta pequeñita, transformó eso en una gran celebración y transformó la vida de Jairo, que prefirió seguir a Jesús que su propia posición como jefe de la sinagoga. Un instante con Jesús nos da vida, nos da aliento, nos levanta, mis hermanos. Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó y está vivo. Hoy quiere entrar en los hogares. Hoy quiere entrar en los hogares. Hoy quiere entrar en tu casa. Hoy Dios con este mensaje está golpeando la puerta y está diciendo: déjame entrar. He visto tu dolor, he visto que se han burlado de ti, he visto tu angustia, tu amargura. Sé que muchas cosas te han separado de mí, pero tú me has querido ver, me has querido seguir. Mira la respuesta que le da el Señor en el versículo 5. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuándo se iba a imaginar este hombre que su acto de valor y de perseverancia iba a hacer que el Hijo de Dios entrara en su casa ese día a posar en ella? Un hombre pecador, malvado, inmerecedor totalmente de la gracia de Dios, inmerecedor, como lo somos tú y yo, inmerecedores. Por eso es un regalo, es un regalo. Y se recibe por fe. No hay nada que pueda hacer que nos haga ganar el favor de Dios, solo creerle. La respuesta continua de Jesús: cree, porque al que cree todo le es posible. Jesús entra en esta casa y viene la transformación, viene la salvación a la vida de Zaqueo y a la vida de muchísimos. Piense usted por un momento, este hombre era líder de los cobradores de impuestos. Así como él era rico a punta de la corrupción, así sus cobradores de impuestos también eran corruptos, porque seguían el ejemplo de su líder, de su jefe. Y el cambio, la transformación de este hombre, ¿a cuántos de esos recaudadores de impuestos tocó su corazón? Y dijo: wow, mire lo que está haciendo mi líder. Dice que el versículo 8, que puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Usted cree que ese testimonio en la vida de Zaqueo, no conmovió el corazón de todos esos cobradores de impuestos? ¿Usted cree que el testimonio de Zaqueo no conmovió a los que él había robado? Imagínese la escena: Zaqueo llegando a una casa a golpear y la gente dice: uy, aquí viene este enano otra vez a explotarnos y a sacarnos plata. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y Zaqueo con humildad
agachando su cabeza, diciéndole: mire, durante años yo le he quitado más de lo que era justo. Aquí se lo entrego 4 veces. Dios. Y la persona decir: ¿de dónde este hombre corrupto viene a darnos esto? Y otra persona le dice: es que él estuvo con Jesús. Es que escuchamos que Jesús se quedó en la casa de Zaqueo. Amada iglesia, qué lindo que la gente que te ha conocido, tu familia, tus amigos, puedan decir: ese o esa, que era terrible, que era lo peor, ahora su vida es totalmente diferente y se le ve tan distinto, se le ve tan bien. Y que puedan decir: es que sabemos que ha estado con Jesús. Sabemos que Jesús le cambió, lo cambió, la cambió. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Traer salvación a nuestra vida, cambio, vida. Amada iglesia, Dios tiene un plan tan maravilloso contigo, iglesia. Yo hoy te hablo con el corazón, iglesia, para animarte a que le creas a esta palabra santa y bendita. Créele a la Biblia, porque cada vez que Jesús entró en un hogar, le abrieron las puertas y se dispusieron para Él. Jesús hizo maravillas. Jesús hizo maravillas. La Biblia nos dice, tengo acá una lista larga de versículos. Tengo una lista larga de versículos de iglesias en casas. Iglesias en casas. Voy a leer únicamente un versículo y les voy a dar el resto de los textos para que ustedes tomen por costumbre leer esto en la Biblia, leer los mensajes, corroborar todo lo que se dice acá y estudiar la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. En el versículo 19, un ejemplo de iglesias en casas, casas de salvación para muchos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y si usted quiere tomar nota, por favor, yo se lo voy a agradecer. Colosenses 4:15. Voy a leerlos despacio para que puedan tomar nota y corroborar todos estos textos. Colosenses 4:15, Filipenses 1:2, Hechos 20:20, Hechos 2:46, Hechos 5:42, Romanos 16:5, Mateo 18:20, Tito 1, del 1 al 16. Son algunos de los ejemplos de iglesias en casas. Iglesias en casas. ¿Y qué es una iglesia? Templo de Dios. Pero más que un edificio, es una casa de oración, es una casa de esperanza, es una casa de consolación, es una casa de sanidad, es una casa de restauración, es una casa de liberación, es una casa de salvación. Casa de salvación. Casa de salvación, amada iglesia. Jesús entró en una casa y no pudo hacer mayor cosa allí porque lo recibió la religión. Lo recibió la religión. Lucas capítulo 7 nos habla de una historia tristísima y un ejemplo que nos sirve para entender que la religión saca corriendo a Jesús. La religiosidad, la incredulidad saca corriendo a Jesús. El prejuicio, el orgullo, la soberbia saca corriendo a Jesús.
Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36, nos habla esta historia muy desafortunada. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí hay una reacción frente al perdón de Dios. Y es que el perdón de Dios, la salvación de Dios, entra donde se le recibe como debe ser, donde se le trata como debe ser, con humillación, con arrepentimiento, poniéndolo en el lugar a Él de Salvador y a nosotros en el lugar de necesitados de esa salvación. Cuando nosotros bajamos y Él está arriba, su bendición puede venir, porque la bendición la extiende con su mano. Cuando extiende su mano, viene y desata su bendición. Pero si nosotros estamos altos, Él no puede extender su bendición. Tenemos que bajarnos. Y la religión nos ha enseñado a tener apariencias. La religión nos ha dejado la costumbre, hacer las cosas por costumbre. Tengo que escuchar la palabra de Dios, tengo que asistir el domingo, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que diezmar, tengo que servir en algún ministerio. Ese tengo, y haciéndolo porque lo tengo que hacer, es el resultado de la religión, de la religiosidad, de un corazón que no se ha arrepentido delante de Dios. Y juzga a los pecadores, y señala, critica a la autoridad, se opone a su autoridad, tal vez no frente a la autoridad, pero sí en su corazón, o participa en chismes, en murmuración. Es el que fácilmente extiende su dedo contra su hermano y lo acusa y dice: miren a fulanito sirviéndole a Dios, oh, miren a tal, ay, ahí lo pillaron que estaba en pecado, oh, mira a este otro. Esa actitud hace que Jesús salga corriendo de ese hogar. Esa actitud de orgullo y de soberbia, de sobradez, hace que Jesús se entristezca y diga: ¿cómo? A ambos les perdoné la deuda, pero ese al que están acusando me ama muchísimo más, y este no me ama, me desprecia. Y hace que Jesús salga de ese hogar. Amada iglesia, no podemos negar que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que nuestro Dios es misericordia, pero también aplica el juicio y la corrección. No podemos despreciar esto. Y necesitamos hoy la bendición de Dios en nuestros hogares,
pero debemos tener la actitud correcta y el trato correcto hacia Jesús para que su bendición venga. Y hoy quiero hablarte a ti que has dejado entrar a Jesús en tu vida, pero que tal vez tu esposo todavía sigue un poco religioso, que tal vez tu esposo todavía no se ha alineado con Dios. A ti te quiero hablar, mujer, en el nombre del Señor, para decirte: sigue adelante, sigue llorando a los pies de Jesús, sigue besando sus pies, sigue gastando tu perfume delicado y especial al Señor, o sea, síguelo alabando, sigue adelante, sigue tú en tu relación con el Señor y deja que Jesús se encargue de tu esposo. Tus lágrimas van a hacer que Jesús extienda misericordia sobre el corazón de tu esposo y lo transforme. Tu oración va a ser como un perfume delicioso para el Señor, que Él va a decir: me encanta lo que esta mujer está haciendo en esta casa. Voy a orar a favor y voy a alinear a su esposo, voy a alinear a sus hijos, voy a entrar con salvación a ese hogar. Porque mucho me amó, mucho le perdono a ella y a toda su casa. Y le hablo a las mujeres que para este tiempo son las cabezas de familia. Y no es que ese sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son varones amados, dispuestos para el Señor. Pero los hombres, muchos están en esta actitud de Simón. Muchos de los hombres están en esta actitud de Simón, así, con una apariencia y con una arrogancia, con una altivez impresionante, y les cuesta doblar sus rodillas delante de Jesús. Les cuesta. ¿Sabe qué le reclamó Jesús? Todo el protocolo que había que hacer cuando un maestro de Israel entraba en un hogar. Todo eso era para darle honra y honor al maestro que venía de parte de Dios a traer la palabra de Dios a un hogar. Y eso fue lo que Jesús le reclamó a él. Dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Sabe qué había que hacer para darle agua a los pies? ¿Sabe qué tenía que hacer este religioso, este fariseo llamado Simón? En los otros, aquí Lucas no nos dice el nombre, pero Marcos y Mateo sí nos hablan. Era Simón el fariseo. Este hombre, para darle agua a los pies de Jesús, tenía que tomar una vasija, llenarla y traerla y postrarse delante del Señor. Postrarse a sus pies para que Jesús lavara sus pies, cansados, polvorientos por los caminos, y después de que Jesús se lavara allí los pies y los refrescara, este hombre tenía que sacar una toalla y limpiarle los pies. Este hombre no iba a hacer eso. Era demasiado importante, era demasiado... ¿Cómo voy a hacer esto con este disque maestro? Esa es la religión, mis hermanos. Qué difícil ver a un hombre llorar en la presencia de Dios. Qué difícil ver a un hombre decir: te amo, Jesús. Mire, yo durante años he escuchado religiosos, hipócritas, fariseos que han venido aquí a la iglesia y ¡oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y unos gritos tan vacíos que parece realmente címbalos que retimban. Le retienen a uno los oídos. ¡Gloria a Dios! Cuando no hay una lágrima, cuando no hay una actitud de humildad delante del Señor, cuando uno sabe que es gente que no ha orado, que no adora a Dios, que le cuesta humillarse delante del Señor, que lo único que busca es una posición, un título, sobresalir. Madre Iglesia, la bendición de Dios va a venir cuando de la manera correcta nos postremos a los pies de Jesús, lavemos sus pies, los besemos, unjamos su cabeza con aceite. El aceite era algo muy costoso en Israel, muy costoso, pero representaba el acto de desprendimiento, de entender que ese hombre que había entrado al hogar era un hombre que venía de parte de Dios para traer bendición a nuestra casa, y el ungir su cabeza decía: de lo que yo tengo te quiero dar. ¿Cuántos hoy están reteniendo lo suyo, retienen sus riquezas, retienen sus cosas y no quieren soltar realmente para Dios absolutamente nada? No quieren. Todo es mío, todo es como yo quiera, todo es... Madre Iglesia, necesitamos hacer esos correctivos antes de que Jesús diga: voy a ir a posar a otra casa, voy a ir a otro hogar donde sí me dan la bienvenida. Es un tiempo de reflexión, mis amados hermanos.
al final de todo esto, la única que se llevó la salvación en esa casa fue la mujer. Versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. La única, y no era, ella no vivía en esa casa. Pero todos los demás, los religiosos, todos se quedaron en sus pecados, separados de Dios, y una eternidad en el infierno por no haber dejado el orgullo, la arrogancia y la altivez, por no haber querido cambiar de corazón, por no haber querido humillarse y postrarse delante de Jesús. Toda una eternidad de condenación por esa actitud de orgullo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiero terminar acá, mi amada iglesia, en el estado espiritual en que tal vez muchos hoy puedan encontrarse. Apocalipsis capítulo 3 nos habla de el hielo que ha entrado a corazones que un día estuvieron encendidos en pasión y en amor por Dios. Nos habla de la comodidad y de la prosperidad que apagó el amor de muchos por Dios, que hizo que se dedicaran realmente a vivir una vida paralela, decir que son de Dios, pero vivir para el mundo, vivir para su trabajo, vivir para sus riquezas, su familia, todo, consagrados a la religión, porque perdieron su amor, su pasión, su fuego por Dios, y no lograron volver a ese fuego con Dios. Y el Señor les dice aquí en el versículo en el versículo 17, les habla de la actitud que han tomado ellos, que ya no lo necesitan tanto, que ya no dependen tanto de Él. Les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, tal vez esta iglesia hubiera podido decir, ya tengo la bendición como la tuvo Obed-Edom. Dios me ha bendecido en todas las cosas, pero entró el orgullo, entró la soberbia y dijeron, ya tengo tanto que no necesito a Dios. No tengo necesidad de ninguna cosa. Y dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, hermanos. 4 palabras, 5 palabras que dejaron ver la realidad de cómo Dios los estaba viendo. Desventurados, una persona desventurada es una persona sin propósito en la vida, una persona que no sabe para dónde va. Miserable, bueno, creo que usted entiende lo que es esa palabra de sentirse miserable, de sentirse vacío, de decir, ¿qué es mi vida? De la angustia, de la depresión, de tantos sentimientos. Pobre. Qué curioso que materialmente esta persona tenía todo, pero Dios lo veía como realmente estaba en su estado espiritual. Pobre. Pero no solo eso, ciego. Y un ciego tropieza con cualquier cosa y cae, mis hermanos. Un ciego vive en oscuridad. Y lo peor, desnudo. Desnudo. La desnudez en la Biblia representa nuestra ausencia de salvación, porque dice la palabra que Dios nos viste con vestiduras blancas de salvación. La salvación es un vestido que Dios coloca, si lo podemos hablar así, un vestido que Dios coloca para cubrir nuestra vergüenza, para tapar nuestra desnudez, para pasarnos de un estadio de escondernos y de alejarnos de Dios para que no nos descubra, a un estado de poder estar delante de su presencia. Por eso Dios nos cubre, nos viste. Y Jesús describe cómo está esta persona, tal vez en la actitud de Simón el fariseo, le dio la entrada a Jesús, pero no lo supo tratar y terminó con sus hechos, con su comportamiento, sacando a Jesús de su casa. Pero fíjese el corazón del Señor. Dios no se da por vencido. Dios ama tanto a sus hijos, Dios ama tanto a su pueblo, mis hermanos. Por eso hoy yo le digo, si usted ha caído, este mensaje le sirve para volverse a levantar.
Si usted le falló al Señor, no es el fin de la carrera. Hoy tal vez Jesús esté como hacia esta iglesia, presentándose como dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no desechó esta iglesia. Jesús la amaba. Sabía de su estado espiritual, claro, pero no era el fin para ellos. Jesús les dijo, este es tu diagnóstico, así estás tú espiritualmente. Pero dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo, autor de eterna salvación. Jesús no solo quiere entrar en un hogar una vez de visita, Jesús quiere morar en ese hogar. Quiere quedarse en ese hogar. Jesús quiere transformar tu vida, pero no por un momento, no por unos pocos años, no quiere entrar únicamente a sanarte una enfermedad y que tú sigas con tu vida de pecado y al final te pierdas. No, Jesús quiere hacer algo mucho más contigo y lo va a hacer. Si hoy tú eres celoso de lo que Dios te dio, si hoy tú sacas ese sentimiento de tu corazón de gratitud, pero también de arrepentimiento, de vergüenza, y decirle, Señor, perdóname, te fallé, yo he estado mal, he hecho las cosas mal, pero aquí vengo a humillarme y como esa mujer pecadora a los pies del Maestro, llorando con lágrimas y lágrimas, diciendo, no merezco estar con Él, no lo merezco, pero Él ha venido y yo lo abrazo y no lo suelto y no lo dejo ir. ¿Qué mejor lugar que los pies de Jesús para encontrar el vestido de salvación que necesitamos? ¿Qué mejor que la presencia de Dios en nuestro hogar, transformando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cambiando nuestro matrimonio, nuestros hijos, transformando la familia entera, cambiando una sociedad entera para Él? Vienen tiempos de avivamiento, amada iglesia. Se siente en el ambiente, hay expectativa por lo que Dios va a hacer. Y yo apelo a tu corazón a que no te quedes fuera de este avivamiento, iglesia. No te quedes por fuera de este avivamiento. Métete hoy con Dios, enciérrate hoy con Dios. Dile, Jesús, entra en mi hogar. Yo no te voy a dejar salir, Señor. Enamórate hoy de Jesús y deja que Él transforme tu casa, tu vida, todo lo que esté a tu alrededor va a ser transformado. Pero esto es solo algo que pasa cuando Jesús está. Jesús está. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por mirarnos, mi Señor, por darnos esta oportunidad de oro, Señor, de volver, Dios mío, a levantarnos, de restaurar, Señor, nuestras vidas, de restaurar, Señor, esta iglesia. Dios Todopoderoso, esta iglesia ha sido un anhelo, un sueño de tu corazón. Esta iglesia nació en tu corazón y no ha caído porque tú has estado aquí, Señor. Tú has edificado esta casa espiritual, Dios. Y hoy te pido con mi corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo, que entres con poder, Señor, a cada hogar de mi amado Jesús aquí en London. Y que entres con salvación, Señor. Que vengas con sanidad, que vengas con restauración, con liberación. Hoy yo ordeno a todo demonio que ha estado oprimiendo esta iglesia, que se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy ato todo espíritu opresor, de pesadez, de confusión, de error, de mentira y de engaño, lo ato y lo envío al abismo en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre, por el poder de tu palabra, por el poder del Evangelio, por el poder del nombre del Señor Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo, que haya transformación en las vidas. Reprendemos los espíritus de religiosidad y deshacemos ahora los velos que han puesto y que han enceguecido a la gente en el nombre de Jesús de Nazaret. Ojos abiertos,
Ojos abiertos en el nombre de Jesús. Ojos abiertos para ti, iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos salvación en las vidas, en el nombre de Jesús. Salvación en las vidas, sanidad en los corazones, reconciliación en los matrimonios, reconciliación con hijos, reconciliación entre hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se sanan corazones hoy que han estado heridos y dolidos. Se sanan hoy en el nombre de Jesucristo. Entra con salvación y poder, Dios mío, y transforma, mi Señor. Transforma, mi Dios, y no pares, no te detengas, hasta que mi amado Jesús sea una casa de oración para todas las naciones. Hasta que mi amado Jesús sea una casa de salvación para todas las naciones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tú que estás en casa, mi amado hermano, tú allá en casa, levanta tus manos y dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Consolador. Gracias porque hoy tú me has hablado. Tócame, Señor. Lléname, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos alabanza, Señor. Gracias, Dios. Resplandece con tu luz y ninguna tiniebla prevalece ante ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda tiniebla va pasando y la luz verdadera ya alumbra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, avivamiento en las casas, avivamiento en los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendícenos, Señor, bendícenos y todo lo que tenemos, Señor. Bendícenos, Señor, con todo lo que tenemos, Señor. Sana, Señor, ahora, te lo pido, enfermedades físicas. Sana, Señor, y que tu pueblo vea que esto más que una conferencia o una palabra, eres tú, Señor, quien ha hablado hoy, y que vienes con testimonio de milagros y sanidades, Dios, y así creerán, Señor, y con esa fe, Señor, se levantarán en oración, se levantarán, Señor, en humillación, en palabra, y traerán salvación a muchos otros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, gracias, porque tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Te damos gloria, Señor. Aleluya. 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 Te damos gracias, Señor. Y a ti, mi amado hermano que estás hoy escuchando, dale gloria a Dios. Dios ha hablado hoy a tu vida. Quítate ese vestido de religioso. Bótalo a la basura. Quema ese vestido de religioso. Y vístete con vestiduras de salvación. Deja de andar en apariencias. Y entrégale tu corazón y tu vida realmente al Señor. La religión mata, pero Cristo da vida. Jesús da vida. Y tu vida es valiosa para Él. Eres importante para Dios. Y por eso hoy te ha querido hablar de esta manera. Créeme que no han sido mis palabras. Créeme que ha sido el Señor levantando nuestra fe, fortaleciéndonos, mis amados hermanos, porque tiene cosas hermosas con nosotros. Y bueno, le damos gloria a Dios por esto, le bendecimos en esta tarde preciosa. Quisiera terminar este servicio también orando por mis amados hermanos que han sido fieles al Señor. Esta obra sigue adelante, gracias a sus diezmos, gracias a sus ofrendas, podemos seguir adelante, mis hermanos. Y hoy, de todo corazón, quiero darle las gracias a los que con fidelidad han seguido allí mes a mes con su diezmo, con su ofrenda, aportando, mis amados hermanos. Y a los que no lo han hecho, a los que lo han dejado de hacer, hoy quiero animarlos, vuelvan a la obediencia a la palabra. El diezmo no es mío, el diezmo no es del pastor, el diezmo le pertenece a Jesucristo. Y Jesús usa el diezmo para darnos comida a los pastores. Jesús usa el diezmo para que el edificio pueda sostenerse, donde nos vamos a congregar terminada la pandemia. Jesús usa el diezmo para que nuestros pastores en Colombia puedan comer, para que sus familias puedan comer. Jesús usa el diezmo para que hermanos en Colombia y en otros países puedan comer, mis hermanos. Para eso son nuestros diezmos. Por eso no debemos robárselos al Señor. Le pertenecen a Él. Y hoy vamos a orar entonces por esto. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por cada hermano y hermana que con fidelidad y con amor ha diezmado, Señor. Bendice, Señor, como dice tu palabra,
que tú amas al dador alegre. Bendícele en todo lo que tiene, como lo hiciste en casa de Obed-edom. Bendice todo, Señor. Bendice su alacena, su nevera, su despensa. Bendice sus cuentas bancarias. Bendice sus trabajos, Dios, en el nombre de Jesús. Reprende el devorador, Señor. Acaba con la ruina en medio nuestro, Dios. Y prospera, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias por este servicio. Todo, Señor, se hace aquí para tu gloria y alabanza. Y la honra solo te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos mucho. Un saludo muy especial. Dios les bendiga.